El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Cero Noticias rectifica la información emitida el domingo pasado. Salario de policías, patrullero, 1.199.543 pesos. Buenas noches, soy Gustavo Gómez. Y yo soy Mariam Adra. Y esto es Cero Noticias, Cero Mentiras y muchos cuentos de terror para asustar a los niños a una semana de Halloween. Mientras los niños y niñas del mundo alistan sus disfraces, una noticia verdaderamente aterradora escandaliza al país entero. A la cárcel ex reina vinculada con red de proxenetismo en Cartagena. Estas personas fueron capturadas en una fiesta que se estaba celebrando en la isla de Barú y en la cual fueron hallados 60 jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 13 y 17 años. 60 jóvenes entre 13 y 17 años, una monstruosidad inimaginable. Aunque a juzgar por la sonrisa de uno de los delincuentes capturados y el paradito de pasarela de la reina popular, pues uno creería que el tráfico sexual infantil es tan trivial como un paseíto a la playa o un desfile de modas. La noticia es escalofriante, tan escalofriante como esas cifras que quisiéramos, hombre, fueran solo cifras y no personas. Así opera el sexo con menores de edad en Cartagena. Plantean alternativas de choque para luchar contra explotación sexual infantil. En el 2013, fueron 7.161 casos de abuso sexual en niñas de 10 a 14 años y el 85.7% de los casos de abuso están dentro del hogar y son efectuados por personas conocidas. 7.161 casos de abuso sexual en niñas denunciados. A ver, humanicemos esta cifra. Si un colegio tiene cursos con 25 niños cada uno, estas 7.161 niñas equivaldrían a 286 cursos de niñas a las que les tumbaron el diploma y les embargaron el futuro. Esta cifra no tiene en cuenta dos cosas, Gustavo: que el 70% de los casos no se denuncia y que la estadística solo incluye los abusos contra las niñas. Diferentes políticos se pronunciaron al respecto buscando soluciones al problema, comenzando con Marta Lucía Ramírez. Ojalá no fuera una, sino al menos 7.161 personas las que se manifestaran en contra del abuso. Bien por eso. Pero el asesor de imagen de Marta Lucía debió haber notado que la sonrisa no combina con la tragedia que pretende combatir. Yo invito a que no solo marchemos contra los victimarios, sino también en defensa de las víctimas. Mientras Marta Lucía castiga a los victimarios, otros se acordaron de las víctimas. Plantean alternativas de choque para luchar contra explotación sexual infantil. El senador Fernando Nicolás Araujo hizo un llamado al gobierno nacional a incluir en el presupuesto partidas para este fin. 3 fueron las soluciones planteadas por el congresista: alimentación gratuita y jornada única escolar, protección a la víctima, justicia eficiente y ágil, que genere confianza y acerque al ciudadano de a pie, tratamiento de calidad adecuado y duradero, que permita superar el daño y evitar que la víctima se convierta en el futuro en victimario. ¿Tienen sentido todas estas sugerencias? Alimentación, justicia, confianza, solidaridad. Bueno, esto solucionaría no solo la trata de niños, sino todos los problemas del país. Araujo no fue el único que se acordó de los niños en ese día. El presidente Santos también, al menos para la foto que pronto colgó en las redes sociales. Juan Manuel Santos: hoy dicté clase de matemáticas y conocí a Juan, mi tocayo, e hincha de mi mismo equipo de fútbol. Choques a 5, tocayo. Tan bonito Santos. Ha estado tan ocupado repasando fraccionarios, haciendo amiguitos en los colegios y dando clases que se olvidó de pronunciarse sobre el asunto. Hoy vamos a hacer un ejercicio que es las fracciones. Divide ese círculo en 4. Cada uno de estos es un cuarto del círculo, ¿no es cierto? Para asegurarnos de que aquí a nadie se le olviden los abusos a menores, y mucho menos al presidente, vamos a repasar el gravísimo problema en una clase de fraccionarios. En el 2013, entre enero y septiembre,
se habían reportado 11.333 casos de abuso sexual contra niños y niñas. De estos, el 83%, o sea un poco más de 4/5 partes, fueron niñas. Y a su vez de este 83%, el 71%, o sea casi 3/4 partes de esa tajada, lo que en fraccionarios equivale a un poco más de media parte del pastel, tienen menos de 14 años. Es decir que entre enero y septiembre del año pasado, cada hora, 2 niñas menores de edad eran abusadas sexualmente. La verdad es imposible entender que algo así suceda, lo expliquen con fraccionarios, con plastilina, con lo que quieran. Es realmente increíble y los políticos puede que no tengan presentes estas cifras, pero eso sí, siempre se acuerdan de los niños a la hora de la foto. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo votar. En tiempos de campaña electoral, nada más efectivo que robarse una foto con un niño. Y como hasta ahora las fotos de los niños solo aparecen cuando los políticos los necesitan, les tocará romper el silencio y hacerse oír con una cartica como esta. Querido presidente Santos, para esta Navidad, aunque ojalá sea antes, además de un parquecito, me gustaría pedirle, primero, medidas urgentes contra la explotación y el abuso sexual infantil. Segundo, que se acuerde de los niños que ya han sufrido abusos en el pasado para que en el futuro no se repita su misma historia. Tercero, que le dé clases de sexualidad a nuestros papás para que podamos hablar con ellos sobre los abusos. Muchas gracias, presidente. Perdone, no pude juntar una foto, pues no encontré ninguna que saliera sonriendo. Vamos a mandarle esa carta a Santos a ver si también la pone en las redes sociales. Ojalá varios la lean, pues uno de los principales enemigos en la lucha contra el abuso sexual en el país y en el mundo es el silencio. Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Una problemática que va más allá de la pobreza y las clases sociales. Aunque en el país se han realizado varios esfuerzos para contrarrestar este tipo de violaciones, aún no se conocen cifras específicas. También se estima que en un 70% de los casos el silencio predomina, ya sea por temor o conflictos sociales. Y este 70% tiene que ser un estimado, porque ¿cómo cuantificar el silencio de todos esos niños, sobre todo cuando en su mayoría son abusados por personas allegadas y contra las que no pueden hablar? Ese problema ni el profe Santo lo resuelve con sus fraccionarios. Y muy difícil que un niño hable de un abuso, y más en una sociedad como la nuestra, que le tiene pánico, pavor a hablar sobre sexo. Cero Noticias salió a las calles para ver qué tanto miedo le tenemos a este tema. La falta de información en los colegios y en las casas sobre sexualidad ha hecho que incremente el número de adolescentes embarazadas en los colegios. ¿Por qué tanto pudor para hablar de sexo? ¿Serán tan pudorosos los capitalinos para poner un condón? ¿Qué tanto sabe de sexo? Bueno, estoy casado, tengo 44 años y bueno, por lo menos practico sexo seguro con mi mujer. No sé tanto porque lo que digo es yo no estudié sino la primaria. No sé, pues creo que es lo normal. ¿Normal, experta? No, dentro del promedio. ¿Cómo te enseñaron a ti de sexo en tu casa? No, realmente en mi casa no me enseñaron nada de sexo. ¿Nunca le preguntaste a tu papá de dónde vienen los niños? No, muy abierta. O en mi época por lo menos era un poco nada. No, pues cómo se quita la ropa, no. ¿Y en el colegio? No, cero, nada. Un colegio de monjas, entonces no se hablaba de eso. Nos decían que la relación sexual es cómo venían los niños, la postura, cómo colocar un condón y pues cositas así, enfermedades y todo eso, la sexualidad. ¿Sabes poner un condón? Sí. Y chao al tabú de la cigüeña, la florecita, la abejita. A los jóvenes hay que hablarles de frente y sin misterios. Si a los adultos nos queda difícil hablar sobre el ABC del sexo, ¿cómo podemos esperar que los niños rompan el silencio que protege a los abusadores? Las consecuencias de nuestro miedo a hablar sobre sexo no solo nos convierte en cómplices silenciosos del abuso sexual. Callar también ha traído consecuencias en el número cada vez más alarmante de embarazos en adolescentes. Esto amerita otra clase del profe Santos. 20% de las mujeres que dan a luz en Colombia son adolescentes. La misma cifra muestra el número de adolescentes embarazadas.
El 20% de las adolescentes del país entre 15 y 19 años han estado embarazadas, o sea, 1 de cada 5 adolescentes. De esta quinta parte, un 64%, o sea, un poco más de 3/5 partes, son embarazos no deseados. Preocupantes por donde se miren esos fraccionarios, tanto las que quedan embarazadas sin planearlo, como esas que planean formar una familia en plena adolescencia. ¿Ustedes se acuerdan en qué pensaban cuando tenían entre 15 y 19 años? ¡Vamos, chicos, ánimo! No se trata de una fiesta de galletas con leche, queremos una fiesta. En sexo. ¿Se imaginan los niños que hubiéramos traído al mundo en esa época de barros, de gallitos, de bozo de paletero, de hormona alborotada y de mucha confusión? Varios estudios, como el que viene a continuación, confirman que la solución al problema está, como siempre, en la educación. Lo que más perpetúa la pobreza en América Latina es el embarazo adolescente. 20% de las mujeres que dan a luz en Colombia son adolescentes. Todos los días, 20.000 niñas menores de 18 años dan a luz en países en desarrollo. O sea que el profe Santos estaba en el lugar correcto, estaba dando clases. Solo que además de enseñar matemáticas, debería estar dando clases de educación sexual. El otro día me dijiste que me ibas a explicar cómo se hacen los niños. ¿Cómo? Con el fin de evitar embarazos en la adolescencia, el Estado ha impulsado y promovido diversas estrategias de educación sexual que intentan acabar con esos viejos moralismos y, por supuesto, con los malos hábitos. En marcha piloto de prevención de embarazo en adolescentes. 1. Libertad al ejercicio de la sexualidad. 2. Respeto a la opción de la reproducción. 3. Elección del estado civil. 4. Derecho a la igualdad de sexo y de género. 5. Expresión y libre ejercicio de la orientación sexual. 6. Elegir las actividades sexuales de acuerdo a las preferencias. Libertad, respeto, libre ejercicio, conceptos que jamás me mencionaban en mi época cuando me hablaban de sexo. De chiquito mi cartilla de educación sexual era muy diferente. Decía... La cartilla del pasado. 1. El sexo es una cosa como la divina Trinidad, que ocurre entre una abejita, una semillita y una flor. 2. De sexo no se habla. 3. Sexo solo después del matrimonio. Y eso. Hoy en día seguimos encontrando personas que se ciñen por patrones rígidos, moralistas y religiosos sobre el sexo, como esta señora que reaccionó con sorpresa una vez estos principios fueron aplicados en la educación sexual de los colegios. En los años 90, los colegios colombianos incluyeron las clases de educación sexual obligatorias con el fin de ayudar a las nuevas generaciones a superar los problemas de moralismo, tabúes y la falta de información que se manejaba en los hogares. ¿Sabe usted cómo le están enseñando la sexualidad a su hijo? ¿Y qué concepto de ser humano buscan alcanzar? De ahí viene el programa de Educación para la Sexualidad y de Construcción Ciudadana. El programa busca despertar la actividad sexual de los niños desde pequeños, la autoexploración del cuerpo y la búsqueda de un placer sin límites, acabando así con el sano desarrollo de los niños, utilizando materiales inadecuados y sin filtros de ninguna clase. No está fundamentado en la biología, sino en una ideología cualquiera, que busca adoctrinar a los niños en una política transversal de género, diversidad y tolerancia. Señora, déjeme darle 2 consejos. Primero, como Colombia es un estado laico, si está interesada en impartir conocimientos religiosos a sus hijos, mejor hágalo desde su hogar. Y segundo, haga un repaso de las clases de biología o cuando ha visto animales que no busquen placer sexual. Las clases de sexualidad y biología de esta señora no acabaron ahí, Gustavo. ¿Usted se imagina qué pasa por la cabeza de un niño cuando en el colegio que escogieron sus papás para él le dicen que uno no nació ni hombre ni mujer y que uno puede transformar su identidad sexual según su deseo? Que el programa le enseña a su hija que se puede enamorar de su mejor amiga, que eso es normal y puede ser aceptado porque todos tenemos derecho a decidir cuál es nuestra identidad sexual. Que tiene derecho a experimentar el placer sexual por encima de todo, sin necesidad de generar ningún vínculo.
que el sexo es una necesidad básica y que debemos respetar todas las formas de sexualidad, con el único objetivo de satisfacer el placer y crear una democracia sexual. Yo me pregunto hoy, ¿qué pasó con la inocencia, con el pudor, con el amor, el enamoramiento, con el valor de entregarse a otra persona, el respeto hacia uno mismo y de formar una familia? Uy, pero ¿qué pasó con la inocencia, con el pudor, con entregarse a una persona, con formar una familia? Lo mejor es dejar la educación sexual de nuestros hijos en manos del Internet y que hagan todo a escondidas, porque como dicen por ahí, el sexo sin religión es como los huevos sin sal. Y para que le echen más sal a su desayuno, Gustavo, aquí continúa la cátedra de esta señora. Por eso, ya no nos extraña ver niñas de escasos 12 años con bebés en los brazos y jóvenes teniendo relaciones sexuales sin trascendencia y sin importar las consecuencias. Enfermedades de transmisión sexual, aborto, adicción, soledad, depresión y suicidio. Ya nada nos sorprende. Hay acceso a anticonceptivos gratis desde niños, causando un aumento en la promiscuidad y las relaciones homosexuales entre jóvenes. Lo más grave de este programa es que nos están violando el derecho fundamental que tenemos nosotros los padres de ser los primeros educadores de nuestros hijos. Esto es una guerra y el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros niños. Con este tipo de cruzadas contra una educación sexual abierta, diversa, tolerante, los jóvenes seguirán teniéndole más miedo a los métodos anticonceptivos que a quedar embarazados a los 15 años. ¿Con qué nos encontraremos ahí fuera? Con lo que nos dijeron en la escuela, con un óvulo. Yo no quiero ir, estoy muy asustado. ¿Y para eso has hecho el curso de preparación? Sí, pero ¿quién sabe con qué nos podemos encontrar? ¿Ya viste las diapositivas en clase? Sí, pero ya has oído las extrañas historias que cuentan, como la de esa píldora que toman las mujeres, o la de que al salir te puedes partir la cabeza contra un muro de goma durísimo. Ah, eso son tonterías. ¿Y si se tratara de un acto entre homosexuales? Uno de nuestros concejales y amigo de nuestro programa, el señor Marco Fidel Ramírez, la emprendió contra una cartilla en donde se promovía como método de abstinencia la masturbación. Esta no es una cartilla de ética y valores. ¿Quién dijo? Porque creo que la prelación de la formación en ética y valores de los niños y de las niñas le corresponde a los padres. No puede la Alcaldía Mayor de Bogotá, no debe la Secretaría de Educación avasallar la mentalidad de los niños, atropellar sus principios y valores familiares y usurpar el derecho que tenemos los padres a proveer a nuestros hijos una formación ética, moral y sexual en armonía con nuestras propias convicciones. Qué primorosa esa idea de dejar la educación sexual en manos de la familia y nunca hablar del tema. Pero como los niños aprenden más del ejemplo que de la cantaleta, ya me imagino las lecciones que tomarán de este estudiante de internet. Una de las cuentas que sigue, @solosexovenezuela. Experiencia, noticias y algo más para mantener tu relación, full pasión, Caracas. A ver, a Caracas. Segunda cuenta que sigue, vamos increciendo, @cachundex. Seguidor y fans de Gisela Bendaño, mujeres más bellas y son fotografías sexuales explícitas. A Caracas. Continuamos en el top. Principiantes SW. Pareja en los 28, buscamos quien nos ayude a iniciarnos en el swinger, buscamos parejas para Inter, somos del DF, ambos manejamos la cuenta. No, bueno, pero tres accidentes, ¿qué otra sigue? Las cuentas son de sexo explícito total, es decir, de fotografías. No, eso es pornografía. Pornografía. Y para llegar al top de las cuentas, sigue una cuenta que se llama @caliente y virgen, de una jovencita que publica fotos desnuda en su cuenta en Twitter. Bueno, pero dirá el concejal que es que hay que conocer al enemigo y estudiarlo bien para... Ay, pero qué decepción. Ahora resultó que Marco Fidel, que en el fondo es un buen tipo, no era el gran emblema de la moral que todos imaginamos, sino un mamífero más en busca de fuentes de inspiración para eso que tanto critica y que no le viene nada mal a nadie, la autoexploración. Si ni la
la familia, ni el gobierno, ni los colegios se animan a romper el silencio con respecto al sexo, pues que sean los mismos adolescentes quienes lo hagan. Cero Noticias salió a hablar con ellos para que nos den pistas de cómo abordar la educación sexual en Colombia. Cero Noticias está desde un colegio en el norte de Bogotá, donde vinimos a preguntarle a los adolescentes cómo están afrontando su vida sexual y el colegio cómo los está preparando para esto. ¿Cómo deberían hablarle los padres a sus hijos sobre sexo? Tener mucha confianza en lo que dicen y creer en lo que uno también le dice. Pues yo creo que con naturalidad, con confianza. Que no les dé miedo porque tenemos que saber al respecto. Yo creo que deben hablar claro desde un principio y no mentirles, porque eso, pues no sé, en el futuro puede llevar problemas. ¿Quién sabe más de sexo? ¿Usted o sus padres? No sé, yo creo que pues nuestros papás, porque pues han experimentado más cosas, creo yo. Pero usted llega a la casa y habla con ellos y le dice, no, Tim, yo aprendí esto, y dicen, no, hijo, por ahí no es, o más o menos así. Pues hay veces que sí me guardo las cosas. ¿Cómo deben hablar los padres sobre sexo con sus hijos? Pues yo creo que debería ser una comunicación muy abierta porque a veces uno tiene muchas inquietudes y necesita que alguien se las resuelva y qué mejor persona que los padres de uno para eso. No, yo creo que mis papás. Pues mis papás, yo creo. ¿Cómo le enseñan aquí en el colegio sobre educación sexual? Nos enseñan, una clase que se llama afectividad. Acá se llama afectividad el proyecto de vida, porque nosotros no abarcamos solamente la parte de educación sexual, sino que adicionalmente trabajamos toda la parte de la formación en valores, porque es parte de la filosofía del colegio. ¿Cómo deberían enseñar en un colegio temas de educación sexual? También con mucha profundidad, como saber cómo cuidarse y todo eso. Mostrándole a los muchachos que no es un tema tan, digamos, como tabú, sino que es algo muy normal. ¿Se cuida usted para prevenir un embarazo sexual? ¿O cómo lo haría? Con métodos anticonceptivos. Condones. ¿Las pastillas? Yo le tengo aquí un regalito para sus mejores momentos en la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estos jóvenes pueden enseñarnos una que otra cosita a nosotros, Mariam. Tocó tomar nota y seguir aprendiendo de ellos y no de Marco Fidel y sus cuentas en Twitter. Gustavo, hoy nos queda la asignatura pendiente de chulear. Nos vemos el próximo domingo en Cero Noticias, Cero Mentiras y menos saltos al vacío por cuenta del silencio y el miedo a hablar de sexo. Listos para lanzamiento de espermatozoides. Willie May, Joe Namath, Mickey Mantle. ¡Nos veremos en el ovario! ¡Resérvame un óvulo! Bueno, al menos es judío.